Presidencia, doctor Osvaldo Manabela Vázquez y el doctor Libardo Barros Escocia. Muchas gracias por estar acá. Doctoranda Janet Sacker, directora de la tesis, doctora Cecilia Correa. A todos los miembros, para nosotros es grato hacer hoy la sustentación del proyecto de tesis doctoral titulado Práctica Pedagógica Investigativa en las Escuelas Normales Superiores, Contexto, Pertinencia de la Calidad Educativa. El programa es muy sencillo. Unas breves palabras del director académico. Segundo, presentación de la doctoranda Janet Sacker García a cargo de la doctora Cecilia Correa. Sustentación del proyecto de la tesis doctoral Prácticas Pedagógicas Investigativas en las Escuelas Normales Superiores, Contexto y Pertinencia. 30 minutos tendrá la doctoranda para hacer su presentación. Hay una serie de invitados que generalmente no vienen. Desgraciadamente los rituales y la parte académica de los doctorados, las universidades a veces no le dan mucha importancia, y esto realmente, el esfuerzo personal de algunos miembros del CADE, su dirección y fundamentalmente los doctorandos, con su esfuerzo personal han sacado este doctorado. Janet Sacker, me alegra que usted esté sustentando, sé de sus esfuerzos, sé que usted es mujer, padre, madre, sé que es una educadora integral, y basta con eso de ser mujer y ser una educadora que nos da garantía y suficiencia de su calidad. Para nosotros es muy grato para todos, porque este es un proceso que no comenzó ayer, sino ha comenzado hace muchos años, que ha tenido dos directores precedentes que han hecho un esfuerzo realmente comunal, con la primera corte, con la segunda. Entonces para nosotros es muy importante entender que estos son trabajos de equipos, trabajos de reconocimiento. Es hora de madurar, es hora de que nosotros en esta universidad nos podamos mirar con un espíritu más reflexivo, menos de la zancadilla, y realmente hagamos academia. Yo invito a eso en esta reflexión de hoy. Yo comienzo a despedirme. Yo quiero sacar 2 estudiantes más y las 2 tesis, y yo me aburrí. Cuando no envíe la académica, uno tiene que irse a otros planes. De todas maneras, no hay resentimiento, hay limpieza en el corazón de uno, hay lo mejor de uno es que existan las reglas, las normas, la claridad y la coherencia. Con estas palabras quiero decirle a Janet Sacker, su directora, a los compañeros y colegas, gracias doctores por venir, unos más lejos, otros más cerca, pero todos con su esfuerzo. Los compañeros doctores que nos acompañan tienen excelentes hojas de vida, producción bárbara. No voy a dedicarme a leerlas ni a decirles toda su producción porque los conocen, ¿no es así? Pero de todas maneras agradecerle algo al doctor Keipo Franco y al doctor Libardo, que con su sapiencia y su conocimiento hoy nos van a acompañar en las 2 defensas. Muchas gracias. Lo primero, agradecer a Dios la posibilidad que me ha brindado de hacer parte de este proyecto doctoral, que no solo me ha permitido resignificar mi rol de profesional, sino que además ha impactado mi proyecto de vida como madre, como mujer y luego como profesional. Un agradecimiento muy especial a los directivos del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad del Atlántico. Un cálido saludo y mis reconocimientos a los doctores Osvaldo, al doctor Keipo Timaná, al doctor Libardo Barros por su disposición, por su tiempo, y de antemano agradezco todas las sugerencias que puedan hacer a la construcción sólida de este proyecto. Un especial saludo al doctor Roberto Figueroa, que también nos acompaña, mi profesor durante este proceso de formación, a mis compañeros de la primera y segunda corte, a mis amigos, y un especial agradecimiento a mi familia representada en mi hija, quien ha estado firme en toda esta propuesta. A todos y a todas, amigos, compañeros, doctorantes, muchas gracias por su presencia
en esta exposición tan significativa para consolidar lo que es para mí una intención. El proyecto que comparto con ustedes lleva por título Las prácticas pedagógicas e investigativas en las escuelas normales superiores, contexto y pertinencia de la calidad educativa. El proyecto hace parte del Grupo Desarrollo Educativo y Pedagógico Latinoamericano y del Caribe y ha sido asesorado por la doctora Cecilia Correa de Molina, persona a quien hago un reconocimiento en este espacio por su entrega, por su compromiso, por la forma rigurosa como ha llevado a feliz término esta primera parte del proceso. Doctora Cecilia, mi agradecimiento y mi reconocimiento. Una reflexión en línea de prácticas pedagógicas lleva a repensar el rol de la escuela normal, sobre todo en las escuelas normales superiores, lleva a repensar el rol de las escuelas normales en la historia del país. Unas instituciones académicas que fueron creadas con un propósito fundamental de formar maestros en primera instancia para que fueran a desempeñar su rol docente en el sector rural, luego, dada la calidad del trabajo que van desarrollando, se solidifican como institutos de pedagogía y es fundamentalmente en las escuelas normales en donde se forman los profesionales de la educación. Los procesos en tiempo y en desafíos han ido evolucionando y siguen considerando su desarrollo centrado en primera instancia en la práctica pedagógica investigativa de las escuelas normales. Y digo primero práctica pedagógica porque solo hasta hace una década y unos años más se ha venido reconsiderando la práctica pedagógica articulada con la investigación. Es entonces donde toma particular empeño el objeto investigado, dado que es menester, pasados 12 años, mirar cuáles han sido los aportes de ese proceso a la formación integral de verdaderos maestros. En esa misma línea de mirar la práctica, es menester identificar los grandes desafíos que encausan las propuestas educativas y que también centran su atención en la práctica pedagógica e investigativa. Desafíos planteados por la UNESCO, por la Red Kipling, por la Organización Internacional de Estados Americanos, por las propuestas de los encuentros a niveles internacionales. Todos y cada uno de ellos, si bien piensan en educación, abren un espacio para centrar la educación como práctica pedagógica e investigativa. Paralelo a ello, la necesidad de articular esa misma propuesta a los procesos que son garantes de la formación de muy buenos maestros. Toma especial sentido en esta propuesta que toca los desarrollos de la práctica pedagógica e investigativa en las escuelas normales, la formación de la investigadora, bien lo decían las personas que me presentaron, primero como maestra, como organizadora de una práctica pedagógica investigativa en una institución educativa por espacio de 2 años y luego como paracadémico del Ministerio de Educación Nacional en los procesos de resignificación para poder validar o para poder acreditar las escuelas normales superiores. En Colombia hay 137 escuelas normales, en la región Caribe tiene 14 y nosotros estamos trabajando con 4 de ellas. La pregunta problema la pregunta científica la estamos planteando en términos de cuál es la naturaleza de implicaciones y relaciones y conexiones entre la práctica pedagógica e investigativa en las escuelas normales superiores y la pertinencia de la calidad educativa. Ante esta pregunta, es necesario entonces identificar el objeto de la investigación y el campo. Un objeto centrado en las prácticas pedagógicas e investigativas en las escuelas normales superiores y un campo destinado a identificar cuáles son esas relaciones y conexiones entre la práctica pedagógica e investigativa de las escuelas normales superiores y la pertinencia de la calidad educativa. La gráfica nos presenta las instituciones que sirvieron de base para el desarrollo de la propuesta. Entonces relaciona la Escuela Normal Superior La Hacienda, ubicada aquí en el distrito de Barranquilla, la Escuela Normal Superior María Inmaculada, es esta, ubicada en Manaure, Cesar, la Escuela
Normal Superior Santa Ana de Baranoa y la Escuela Nuestra Señora de Fátima, ubicada en Sabana Grande. Identificar las escuelas permite a la investigadora poder establecer cuál es el objetivo de la propuesta en desarrollo. Un objetivo, permítanme por favor presentar primero y voy a presentarles una matriz articuladora del objeto de investigación, la pregunta científica, el objetivo general, los objetivos específicos. Para llegar, primero debo relacionar el objetivo, determinar la naturaleza, implicaciones de las relaciones y conexiones de la práctica pedagógica e investigativa en las escuelas normales superiores y la pertinencia de la calidad educativa. Este objetivo lleva a la investigadora a plantearse, ante todo, unas tareas científicas. Unas tareas que están planteadas en línea de responder cada uno de los objetivos, porque son exactamente las tareas las que permiten a la investigadora poder relacionar los objetivos específicos. Entonces, ante una pregunta que busca identificar cuáles son los fundamentos epistemológicos, teóricos y metodológicos que subyacen en la investigación, está la pregunta científica: ¿cuáles son los fundamentos epistemológicos, teóricos que subyacen en el problema investigar? La segunda era cómo analizar esas prácticas y las condiciones sociohistóricas en las cuales se dan las prácticas pedagógicas e investigativas en las escuelas normales superiores. Y surge el objetivo que dice analizar las condiciones sociohistóricas en las que se envuelven las prácticas pedagógicas e investigativas en las escuelas normales superiores. Un tercer objetivo específico busca establecer las relaciones y conexiones e implicaciones existentes entre las prácticas pedagógicas y la pertinencia de la calidad educativa. Una pertinencia entendida en contexto y una calidad asumida desde la concepción del rescate de la condición humana como elemento fundamental para la implementación de muy buenas prácticas pedagógicas. Es necesario mirar un poco los antecedentes que han acompañado estos desarrollos, destacándose entonces los aportes de países de investigaciones realizadas por estudiantes de doctorado a nivel de países como México, Perú, España. En España hemos encontrado varios, aquí logro destacar algunos porque ellos centran su atención, algunos en la práctica pedagógica y algunos en la práctica pedagógica investigativa. Y aclaro esto porque hace 12 años hemos venido realizando ese ejercicio a nivel de Colombia por las premisas internacionales que así lo plantean. Presentamos entonces los aportes de investigaciones en México y relaciono cómo ellos destacan la práctica pedagógica ante todo como una actividad dinámica y reflexiva. Seguidamente comparto con ustedes los aportes de Perú y de ellos la concepción de investigación de prácticas pedagógicas como experiencias capitalizables, valor importante para el objeto en investigación. Los desarrollos de España que logran aportar a esta investigación la concepción de prácticas investigativas para aprendizajes cooperativos. Y aquí aparece un elemento importante porque la condición de persona que lidera las prácticas pedagógicas e investigativas, llámese docente, llámese estudiante, debe estar mediada por una intención y es la capacidad de realizar trabajos sinérgicos. El aporte de España, en donde señala que los muy buenos procesos y las prácticas pedagógicas en los establecimientos permiten la aproximación y la interacción de los sujetos, y luego las prácticas pedagógicas, otra investigación en España que permite identificar que efectivamente este objeto investigado amerita una intervención porque hay necesidades emergentes a las cuales debemos dar respuesta. Queriendo también continuar el rastreo del objeto investigado a nivel nacional, se destacan los trabajos de Olga Lucía Zuluaga con su ya conocido movimiento pedagógico y los aportes que hace desde su grupo de investigación Historia de las prácticas pedagógicas, con los cuales logran develar
de qué manera se han desarrollado esas prácticas en los últimos 20 años en nuestro país. Le tomo los aportes de Carlos Valencia, quien centra su objeto de investigación en los desarrollos y el posicionamiento de las escuelas normales. Hay 2 capítulos que centran su atención a las prácticas pedagógicas y cómo esas prácticas han ido evolucionando para seguir formando muy buenos maestros. Los desarrollos de Manuel Pérez, quien plantea en su tesis doctoral que para hacer una muy buena formación específica, esa formación específica, aparte de tocar los intereses y necesidades como es la formación artística, debe estar centrada en una muy buena práctica pedagógica e investigativa. Y por último planteo los desarrollos de la tesis de Araceli cuando señala que si bien en las escuelas normales la práctica pedagógica logra identificar formas de poder, esas formas de poder están manifiestas durante el ejercicio de la misma práctica. En esa misma línea de seguir desarrollando el objeto investigado, nuestras prácticas pedagógicas e investigativas están conectadas, están altamente relacionadas con los planteamientos de teóricos que han venido considerando y han venido centrando sus propuestas investigativas en sólidos proyectos de práctica pedagógica e investigativa, liderados por el maestro Paulo Freire, y cómo Paulo Freire, a través de un proceso que él llama concienciación, para nosotros concientización, ha sido posible, a través de ese compromiso del ser humano, avanzar hacia desarrollos más significativos mediante la intervención de las personas que lideran procesos de investigación, tanto estudiantes en formación como estudiantes que muchas veces son sujetos y otras veces son objetos de la misma. Los planteamientos de Girós, retomo la concepción de pedagogía radical y retomo para el trabajo de investigación que lidero esa apropiación que hace Girós acerca de esa pedagogía crítica que genera autocrítica en beneficio de una mejor práctica pedagógica investigativa. De Peter McLaren, la necesidad de conceptualizar la práctica, analizarla, autorreflexionarla y mirarla como un espacio posibilitador de cambios sociales. ¿Por qué? Porque él plantea que el ser humano es un ente de relación permanente y que él no está en la sociedad, él está con la sociedad. Paralelo a ello, valora los aportes del maestro Edgar Morin cuando plantea la necesidad de formar maestros y además señala que no hay que pensar en una reforma académica desde los escritorios, que la reforma educativa empieza en la reforma del pensamiento. Valora además los aportes de Cary Kelly, y de Eliot por su generosidad con el acto educativo al plantear la metodología de la investigación-acción como un ejercicio que permea la práctica educativa, y de Cary Kelly los estudios relacionados con práctica pedagógica e investigativa centrados en el sujeto que lidera las propuestas, que siente, que interviene, que es el actor de esos grandes desarrollos. Queriendo ser consecuente con nuestro país, y es el espacio para hacer también un reconocimiento a Marco Raúl, quien logró crear en nosotros ese desequilibrio conceptual tan necesario básicamente en torno a las prácticas pedagógicas que se deben desarrollar al interior de las instituciones. En ese momento no lo planteaba como instituciones educativas, yo retomo su postura y la centro en las prácticas pedagógicas porque así lo plantea. Para hablar de pertinencia, la categoría de pertinencia es asumida en contexto. La UNESCO señala que un proyecto educativo y que unas buenas prácticas pedagógicas son prácticas pedagógicas investigativas. Son pertinentes cuando están relacionadas con el contexto, cuando permiten sus desarrollos y responden a grandes emergencias de la misma sociedad. Retomo entonces los planteamientos de Carlos Tunnerman, quien también señala, acogiéndose a los planteamientos de la UNESCO, entre otras cosas porque él hizo parte de ese grupo, cuando señala que una propuesta educativa es pertinente cuando responde a las necesidades y él relaciona la pertinencia con la calidad y señala que será de calidad cuando responde a un contexto y cuando puede entrar en diálogo con su propia realidad. Las instituciones educativas y más aún las prácticas pedagógicas deben ser analizadas, revisadas en contexto. Entonces es así en donde se consideran las propuestas de calidad. McGann, Gibson y Donelli señalan que toda propuesta pedagógica, toda práctica debe estar centrada en necesidades, en objetivos,
y que las necesidades son básicamente de los seres humanos. Es allí donde la práctica pedagógica investigativa centra su atención en la persona, objeto, unas veces sujeto. Y para hablar de la categoría de calidad educativa, ha sido necesario retomar los postulados de Jacques Delors, quien también logró organizar la compilación de la educación es un tesoro, y señala que ante todo una práctica pedagógica integral, investigativa es verdaderamente de calidad cuando permite dar respuesta a unas necesidades, pero que además responde a la formación integral de los sujetos de la misma. Mafreni centra los procesos de desarrollo a nivel empresarial y de manera especial asumidos al interior de esta investigación como la necesidad de valorar el talento humano. Ha sido curiosa la categoría por cuanto algunas veces consideramos que hablar de calidad es hablar de indicadores en resultados cuantitativos, y los resultados cuantitativos están determinados por los procesos de cualificación de quienes lideran las buenas prácticas educativas al interior de las instituciones. Los aportes de Doherty apuntan a la mejora continua de los procesos en las instituciones educativas. Los aportes de Cecilia Correa y Molina, que asumen la calidad como una responsabilidad ética y social. Si no hay compromiso, no se pueden generar buenas prácticas, y los aportes de Rodolfo Cruzada, quien asume la calidad como un proceso continuo, permanente, en revisión para generar muy buenos aportes, primero a la formación de muy buenos profesionales y luego a la sociedad en general. Este ejercicio de dialogar con los teóricos ha permitido a la investigadora aproximaciones en cuanto a la revisión del horizonte teleológico de las mismas instituciones. En primera instancia, para poder cruzar, para poder articular la misión de las instituciones y hacer una extracción de aquellas que sean coherentes con lo que queremos investigar. Luego tomamos las misiones institucionales, ejercicios que se ha extendido, y de ellas identificamos factores claves, pero que al mismo tiempo son comunes a las concepciones de práctica pedagógica. Entonces miramos la formación de los profesionales del acto pedagógico a través de su práctica, y consideran las prácticas, consideran la condición humana, consideran la formación del talento, procesos de responsabilidad, de autodisciplina. Seguidamente encontramos la formación integral, formar pedagogos investigadores, nuevamente la categoría de liderazgo, el cambio intercultural, la calidad educativa, las necesidades. Este ha sido un objeto, un ejercicio que ha permitido la triangulación, y lo que comparto aquí es la forma como estas instituciones, desde su misión, algunas veces en aproximación, otras veces escritas desde una hermosa misión y visión, pero distantes de las prácticas pedagógicas e investigativas, están concibiendo la concepción de práctica. Seguidamente, fue necesario establecer un ejercicio que permitió identificar primero las dos categorías, la de pertinencia y la de calidad, y las a través de los procesos eminentemente educativos centrados en la práctica pedagógica, razón de ser, objeto fundamental de la presente investigación. Pero para hablar de estas dos grandes categorías que hacen parte de un proceso de formación integral, fue necesario conectarlas con el saber, y un saber que hace referencia no solo al poder que ejerce el docente al interior de una clase, es el saber que deben manejar los estudiantes en formación en los programas de formación complementaria de las escuelas normales superiores, y cómo se genera una comunicación dialógica entre esos procesos de pertinencia y los saberes que deben manejar los estudiantes. Paralelo a ello se analiza la categoría de calidad educativa, una calidad que da poder, pero no es un poder por imposición, es un poder que, si centramos nuestro propósito en la formación integral del talento humano, es un poder como valor agregado, un poder que se traduce en calidad y que se expresa a través de la aplicación de nuestros estudiantes a concursos, a través del reconocimiento del egresado porque está desempeñando una muy buena práctica, a través del buen nombre del trabajo solidario al cual están llamadas las escuelas normales superiores. Ahora bien, una práctica pedagógica centrada
una práctica pedagógica centrada en aspectos de convergencia y de divergencia, nos convoca a mirar en qué convergen este ejercicio en las 4 escuelas normales y qué aspectos son divergentes. Entonces encontramos que todas están considerando la formación integral como eje fundamental para su desarrollo, la formación docente investigativa, el desarrollo humano, la innovación, y están pensando en procesos de acreditación. Lo curioso de pensar procesos de acreditación es que estos procesos de acreditación están centrados en unos llamados ministeriales a los cuales las escuelas dan respuesta, pero dan respuesta como requisito para obtener la reacreditación. Es allí donde esta investigación hace un llamado, porque si bien el decreto 4790 que encausa los procesos de acreditación y en ellos hay un espacio dedicado a las prácticas pedagógicas, si bien lo considera, las escuelas normales superiores lo están considerando como un requisito, y más allá del requisito es menester identificar no solo necesidades, sino sentidos y comportamientos de los estudiantes, que además de replantear una práctica pedagógica investigativa, están mirando cómo esa práctica debería dar respuesta a unas necesidades y unas divergencias totalmente claras que cuando nos corresponda hacer la defensa podemos identificar escenarios de práctica, algunos interesantes, otros muy diferentes, otros muy comprometidos con prácticas hegemónicas, modelos pedagógicos que a la luz de una práctica pedagógica distan totalmente, modelos pedagógicos elegantemente elaborados, muy divorciados del acto de práctica pedagógica investigativa, tanto en la formación de los estudiantes en las escuelas normales como en la cotidianidad de la escuela. Es allí donde las prácticas hegemónicas se constituyen, de los docentes que acompañan esos procesos, se constituyen en una limitante, porque es la lucha ya no solo de cumplir en tiempos, es la lucha de poder aceptar y de disponernos a muy buenas prácticas, a nuevas prácticas pedagógicas e investigativas, sobre todo cuando llegan a nuestras aulas estudiantes que también vienen con propuestas interesantes. Paralelo a ello, la concepción de práctica en algunas de las 4 instituciones está bastante difusa, en otras está clara, en otras no se logra evidenciar. La forma de sistematizar la experiencia, la sistematización de práctica pedagógica en las escuelas normales es una experiencia gratificante. Sin embargo, algunas veces nos limitamos a diligenciar unos diarios pedagógicos que terminan en los anaqueles de las mismas instituciones, y la forma como se da ese ejercicio de producción textual al interior de las mismas, conectado con el proceso de sistematización. Todo esto con el propósito de formar los maestros en nuestras escuelas normales. El ejercicio siguiente permite establecer relaciones y conexiones de ese primer hallazgo, un hallazgo que sale de una revisión documental inicial, y centrándonos en las 3 categorías de estudio, miramos aspectos en donde los estudiantes, en donde las instituciones tienen relaciones y tienen conexiones. Es entonces el momento para identificar que las relaciones están dadas por la interacción del sujeto con la sociedad, están dadas en todos los momentos, pero las conexiones se posibilitan cuando esa interacción permite la solidificación de procesos, cuando se construyen redes, cuando se implementan proyectos emergentes al interior de las instituciones. Entonces vemos cómo al hablar de práctica identificamos concepciones que señalan la pertinencia y algunas concepciones identificadas desde el horizonte teológico de las escuelas normales, todas en relación y con el propósito de identificar cuáles son las relaciones y conexiones entre la práctica pedagógica y cada una de estas categorías. La gráfica señala el aporte teórico y metodológico de la investigación, un aporte que centra su atención en la práctica pedagógica e investigativa y que además dedica sus 2 grandes categorías a organizar y estructurar los procesos de práctica sobre la indagación, la caracterización, la identificación de intereses, expectativas, necesidades y retos, pero focalizadas en lo que antes le dije, concepciones de pertinencia a la luz de un contexto, concepciones de calidad a la luz de la formación integral de lo más valioso de las instituciones, como es su talento, con un propósito sólido: generar unos procesos, proyectos interdisciplinares y transdisciplinarios que puedan permitir a los estudiantes en formación
normalista experiencias altamente significativas. Todo lo anterior a la luz del generoso aporte de la investigación. Bueno, estamos desarrollando una investigación a la luz del paradigma crítico social, porque es el que nos ha permitido generar ese desequilibrio, consolidar primero el compromiso social del maestro como sujeto y objeto del arte educativo y como responsable de las prácticas pedagógicas e investigativas. Es precisamente el paradigma crítico social el que permite abordar escenarios más allá de las aulas y que compromete la escuela con la responsabilidad social de entregar muy buenos profesionales, muy buenos maestros y sobre todo profesionales capaces de implementar prácticas pedagógicas e investigativas al interior de las escuelas. La metodología investigación-acción generosa, cuando ha permitido el desequilibrio, cuando es solo a través del análisis de la práctica pedagógica e investigativa en proceso ascendente y descendente, a través de la autorreflexión, a través de los círculos de discusión, a través de la entrega permanente de quienes han fungido como miembros de la comunidad, como participantes del proyecto, como actores claves del mismo proceso. Ha sido una experiencia altamente significativa en la medida en que nos ha permitido no solo crear esos desequilibrios, sino empezar a despertar el sentir de la comunidad, dado que los procesos de cambio y transformación en el campo primero educativo no son inmediatos. Luego, al interior de este, hablando más exactamente de la práctica pedagógica, son progresivos y no se da si no se asimila, si no se interioriza, si las personas no luchamos por el logro de una propuesta que ha de ser significativa. Primero por formación personal y luego por ese compromiso que tenemos como personas de responder a proyectos significativos y con los cuales demos respuesta a una sociedad. También busca la investigación a través de su fundamento investigativo, poder presentar una propuesta de práctica pedagógica e investigativa transformadora, que vislumbre la atención a necesidades, que más allá de atender a poblaciones vulnerables identifique realidades emergentes, que trasciende las aulas, que genere un compromiso pedagógico, personal, pedagógico, investigativo, con el objeto al cual se comprometen los estudiantes cuando deciden asumir la educación como un acto, como proyecto de vida, como un acto de formación integral. Fue necesaria entonces la implementación de técnicas, de instrumentos, al frente caracterizado, la revisión documental, observaciones participantes gratas que han hecho posible los desarrollos, observación directa, encuestas a nivel nacional e internacional, encuestas virtuales, resultó una maravillosa experiencia y lo más gratificante, la orientación y hacer parte de los círculos de discusión en las escuelas normales superiores. Es parte de los desarrollos de una investigación que ha avanzado mucho. La reflexión final gira en torno a que hay dos modos de conciencia, uno es luz y otra paciencia. Una estriba en alumbrar un poquito el hondo del mar, otra en hacer penitencia con caña o res y esperar el pez como pescador. Dime tú, ¿cuál es mejor? Sí, pero los resultados de la investigación son los que nos van a dar respuesta a una práctica pedagógica investigativa, objeto de este proceso. Cronograma, pide nuestro reglamento que presentemos un cronograma. Los desarrollos están dados en términos de años y tiempo, estamos ubicados en el 2012 y el propósito de esta investigación es hacer entrega muy pronto de los resultados integrales de los desarrollos. A todos y a todas, muchas gracias. Primero es saludar muy especialmente al doctor José Daniel García, todos los docentes académicos de nuestro doctorado en Ciencias de la Educación en nuestra universidad hermana y colega, la Universidad del Atlántico. También un saludo muy especial a la doctora Cecilia Correa, con quien tenemos la oportunidad también de trabajar investigativamente, también a los colegas de este tribunal, hoy con la grata sorpresa de volver a coincidir aquí con el doctor Keipo y un saludo también para el profesor Barros.
Para Janet, pues primero que todo una valoración, un reconocimiento, leyendo el documento, el texto y escuchándote, pues es evidente el recorrido académico previo que tiene la investigadora, y eso es muy importante en un proceso de investigación, sobre todo a este nivel. Es decir, que una investigación a nivel doctoral, pues si bien le debe permitir a uno explorar nuevos caminos, nuevos escenarios, sobre todo le debe permitir aquilatar y consolidar los caminos recorridos. Y me parece a mí pues de la mayor importancia que tú estés centrada en lo que ha sido tu recorrido. A ver, yo tengo como apreciaciones en dos sentidos. Lo primero, leí el documento con el mayor cuidado posible, y mi aporte será dejarte ese texto. Tiene en opción de comentarios todas mis observaciones, inquietudes, valoraciones, preguntas. Entonces no me voy a detener como en esos detalles, porque tú tendrás oportunidad de revisarlos junto con la doctora Cecilia, aunque voy a traer algunos elementos. Y la segunda parte, pues digamos que es la puesta en escena aquí, este diálogo, algunas inquietudes. Parece que hay un muy buen material en la sustentación. Cuando empecé yo a leer el proyecto, a mí me surgió una duda, que al comienzo me generó inquietud, pero luego se volvió una fortaleza. Me van a entender cuando lo diga, y es porque yo dije, ¿este es un informe final o es un proyecto de tesis, cierto? Es un proyecto. Entonces tuve que ir a buscar la casa para no ir a equivocarme y poder hacer un juzgamiento en su justa medida. Lo digo porque si lo leía como informe final, pues reconocía muchos desarrollos, pero aspectos todavía no alcanzados. Pero si lo leo como proyecto, pues me indica que hay un recorrido. A mí me interesa, me parece muy importante, y es que tú no nos estás diciendo cómo piensas hacer la investigación, sino que yo rescato que nos hablas de cómo estoy investigando. O sea que es un contar la investigación en un presente continuo. A veces cuando se tiene este tipo de experiencias, el investigador ya tiene un camino recorrido y pareciera que el día de la sustentación tuviese que devolverse y contar es cómo piensa investigar. Entonces yo eso te lo quiero resaltar de manera importante. Sin embargo, hay que clarificar, ¿cierto? Algunas cosas que podrían hacer falta. Me parece que tanto en tu documento como en tu exposición manejas un lenguaje académico claro, riguroso, oportuno. Allí pues pudiera parecer una inquietud trivial en ocasiones, pero para mí importante, y es, tú planteas un objeto de investigación, una pregunta, y de allí pareciera que derivas un objeto, y del objeto un campo social. Entonces me parece que esa linealidad en esa exposición le permitiría a uno como decir, bueno, entonces si yo primero me pregunto y después defino cuál es mi campo, y resulta que es que uno lo que está haciendo desde el comienzo es constituyendo un objeto de estudio, ese objeto, y bien sabemos que en ese objeto subyace una doble dimensión epistemológica y social. Entonces me parece que hay que poner un poco de cuidado en esa manera de presentar ese arranque. Me parece importante que se enfatice en la constitución ontológica, es decir, de origen de este objeto de investigación, en la constitución epistemológica. Pareciera que tú, a veces yo le digo a mis doctorandos, uno tiene que ser, tanto cuando escribe como cuando se expresa, tiene que procurar ser generoso con el lector. Y ser generoso con el lector es conducir el propio diálogo. Y a veces pareciera que tú das por sentado que como tienes un auditorio seguramente muy calificado, entonces todos saben cuáles son las categorías, todos saben cuáles son las interacciones. Me parece que siempre viene bien ir conduciendo, sobre todo porque tú tienes que mover en muchos escenarios.
escuchándote me persiste en mí una pregunta cuando te leí, y es la de cuáles fueron los argumentos académicos y sociales para la focalización en las 4 escuelas normales superiores que tú dijiste, ¿sí? Yo no te estoy objetando que sean esas, en absoluto, pero es que el investigador tiene unos argumentos que lo determinan para que sean esas. Es decir, aquí no se trata de hacer unos diseños muestrales aleatorizados, aquí seguramente estamos frente a un ejercicio de focalización, un diseño sistemático, todo está bien, pero no, tú no puedes expresarte desde la obviedad, es decir, suponer que nosotros, al menos en mi caso, que no sé por qué, es ahí. Yo creo que hay que dejar eso muy claro. El investigador tiene esa responsabilidad, esa obligación a mi criterio. Yo evidencio una coherencia importante entre la pregunta científica y el objeto central de la investigación. La pretensión, ahora, pero luego cuando, en el objetivo, perdón. Sin embargo, en el objetivo tú planteas como fundamental, como pretensión, determinar la naturaleza e implicaciones, ¿cierto?, de esas relaciones y conexiones de la práctica pedagógica e investigativa en las escuelas normales y su pertinencia con la calidad. Entonces yo me voy a la intención primaria de determinar, pero resulta que luego nos hablas de un abordaje desde una perspectiva crítico-social, una perspectiva transformacional, inclusive al final nos dices que quieres llegar hasta la estructuración de una propuesta pedagógica, una propuesta transformadora. Entonces me queda la inquietud si es que ese determinar, como lo ha señalado, era una pretensión de comienzo del proceso, y sobre la marcha esa pretensión se ha visto enriquecida, complejizada, dinamizada. Yo como hipótesis pienso que es lo segundo que estoy diciendo, pero parece que como investigadora hace falta que te regreses a ese proceso, porque también vuelve y juega, uno se propone unas cosas al comienzo, pero esta es una investigación de una naturaleza sinuosa, dinámica, compleja, y siempre es posible hacer esos ajustes. Entonces parece que en los logros vas más lejos y en las pretensiones te quedaste anclada. Entonces eso recomiendo que lo revises. Cuando leí el documento y cuando te escucho, es evidente que hiciste una exploración de antecedentes en diversos escenarios y contextos internacionales, nacionales. Sin embargo, en el documento tú vas a encontrar que yo te escribo mucho cuidado, porque la exploración de antecedentes tiene que superar las lecturas descriptivas, planas. A los antecedentes hay que interpelarlos, hay que escudriñarlos. ¿Qué me dicen para la constitución del objeto de investigación? Es decir, no se trata solamente como que quede la sensación de que yo sí busqué mucho, eso es evidente, sino de ese mucho que busqué, ¿qué me dice? ¿Qué me aporta? Porque inclusive en el documento tú lanzas una expresión, yo quizás sea muy fuerte, a mi criterio temeraria, cuando dices, no, es que de esto, como yo lo estoy pensando, no hay nada, o hay muy poco. Yo creo que es que lo que tú estás aportando es otra lectura, otra perspectiva. Es decir, creo que tienes unos materiales investigativos tan importantes en términos de exploración de antecedentes que no sería justo que se desaprovechen solamente con una lectura descriptiva. Creo que tiene que hacerse un planteamiento más integral. Hay algo que extraño muchísimo en el documento escrito y en tu exposición. Tú lanzas una expresión que dices que en todo este proceso lo más importante han sido los actores sociales. Eso lo dijiste y lo escribiste también. Sin embargo, cuando te veo tu exposición, extraño las voces de esos actores sociales, extraño los testimonios de esos actores sociales.
Uno como investigador social no es más que un intermediario, excúsenme la expresión entrecomillada, para la voz social también, sobre todo en una investigación de esta naturaleza cualitativa, crítico-social, una investigación donde tú misma te ubicas en una perspectiva de investigación-acción. Cuando pienso en Keynes, en Eliot, en todos ellos, digo, ¿dónde están las voces de esos actores sociales? No es suficiente, Janet, con hablar en un plural permanente, hay que evidenciar. Mira que cuando citas autores, lo haces de manera precisa, focal y dándole a cada uno lo que le corresponde. Pero si se trata de actores sociales, quedan diluidos. Yo extraño eso. Y por eso digo yo acá que es necesario revisar la complementariedad entre el hilo epistémico teórico y el hilo social, empírico. Creo que eso es importante. Hay que hacer la recuperación de los trayectos recorridos. Cuando se escribe un informe de investigación de esta naturaleza, tú ya empezaste, pero vas hacia allá. Yo te voy a dar algunas recomendaciones, te las dejo en el documento. El investigador está llamado a hacer una meta reflexión del trayecto metodológico. Es decir, que no se trata solamente de contar o narrar mis hallazgos, mis conclusiones, las comprensiones, sino narrar el recorrido, porque recordemos que una investigación, y no solo de esta naturaleza, toda investigación pues debe tener una pretensión teórica tanto en cuanto al avance del objeto como en cuanto a lo metodológico en sí mismo. Creo que eso hace falta afinarlo mucho en el informe. Me surgen, para demorarme mucho, algunas preguntas que te las planteo en este momento. Tú aludes a un ejercicio tiene que ver con lo que ya había dicho. Tú aludes a un ejercicio de triangulación, ¿cierto? Retomando las misiones de las escuelas normales superiores con los fundamentos propios de la categoría práctica pedagógica investigativa. Bueno, eso está bien. Mi pregunta es, ¿cuál ha sido el papel de los actores sociales de las escuelas normales en esa dinámica, en ese ejercicio de triangulación? Pareciera a veces como que fuera un asunto allá de Janet Sake y listo. Y yo intuyo que no es así. Entonces vuelve mi inquietud. Igual planteas una serie de convergencias y divergencias establecidas como conclusiones de la investigadora, y entonces la comunidad vuelve y juega con la misma expresión. Esta pregunta central: ¿cuál es la pretensión científica finalmente de esta investigación? Es decir, en términos de construcción teórica, ¿hasta dónde se pretende o aspira a llegar? ¿Y hasta dónde desde el punto de vista de la transformación social? O sea, me parece que en este tipo de investigaciones es muy importante reflexionar sobre esa pregunta, porque todos hemos aprendido que esta investigación se sucede a manera de unos círculos comprensivos, transformadores, y que en esa dinámica pues llega un momento en que hay que hacer un cierre. Entonces la pregunta es, ¿cuándo se va a hacer ese cierre? Pero ese cuándo no es en términos de cronograma, sino en términos epistemológicos. El investigador no puede con antelación decir es que yo voy a llegar allí en abril del 2013, pero al menos sí yo puedo decir a dónde es que quiero llegar en términos de construcción teórica, como para uno poder tomar una decisión. Esa pregunta no la siento aún resuelta, y me gustaría que nos hablaras de eso, porque yo termino preguntándote aquí, ¿qué sigue en este proceso investigativo? Me parece un proceso interesante, sólido, y una última reflexión. Este tipo de abordajes investigativos supone ser aguerrido, supone ser innovador,
Y yo te dejo una recomendación. Trata de hacer eso al momento de escribir el informe de investigación. A veces me preocupa mucho que cuando se escriben los informes termina por dominarnos la técnica de la metodología de la investigación y se pierde lo esencial, que es la narrativa académica y discursiva, científica. Entonces yo leía el documento y el documento por apartes tiene como el formato clásico de un proyecto de investigación, pero resulta que la investigación se está declarando innovadora, transformadora. Entonces despréndete de eso y ve a otro lado, tienes con qué hacerlo. Bien, gracias. Bueno, aquí vamos por veteranía. Muchas gracias. Mi nombre es Ribardo Barros y bueno, agradezco, soy parte de la institución, soy profesor de la universidad, soy catedrático y trabajo en una normal, no es coincidencia que esté acá preso. Hay algo que me llamó la atención a mí en el texto que recibí, no se parece en nada a lo que muestra ella, porque parece que el texto se ganó mucho en la exposición, cosa que me agrada, porque a veces es lo contrario, uno lee una cosa y lo que encuentra es como que una pobreza expositiva. Soy nuevo en esto, sobre todo porque vengo de un proceso totalmente diferente. Yo me gradué en la Universidad de La Habana y allá lo zarandean a uno muy feo de entrada, o sea, la bienvenida es hacerle bajar a uno como la cabeza para buscar como un efecto de pronto diferente y para que se aplique un poquito más en algo. Me llama la atención sobre todo al comienzo, ¿no? Yo soy muy con la cuestión del lenguaje, sobre todo que se entienda, que uno escribe como para seres humanos o marcianos, o para especialistas que son demasiado sesudos, y de pronto eso creo que ese es uno de los libros a veces de las famosas revistas indexadas, que eso está hecho para 5 gatos nomás y para que la gente no lo entienda. Es un lenguaje críptico, ¿no? Y se vuelve muy complejo todo esto de la investigación. Yo, digamos, estoy en eso de las normales, estoy metido de cabeza. Reconozco el interés de Janet por ponerle a esa realidad, sobre todo a la práctica pedagógica, incluso de la misma universidad, que ya vendrá el momento, ya le tocará ponerle como un ojo más crítico y meterse de lleno en esto que es muy complejo. Para mí es bastante complejo, sobre todo que se mueve como prácticamente en un deber ser, en lo utópico y en la realidad es totalmente diferente. Veo una preocupación de Janet, sobre todo por resaltar, porque a ella le tocó vivirlo en carne propia, esa inquietud, y me parece muy interesante lo que hace al comienzo en su presentación y en el desarrollo de lo que dice, que es algo muy vivencial lo que ella muestra por su misma emotividad al presentarlo. Creo, sobre todo, digamos, cómo está planteado el texto, sobre todo, y lo que ella muestra acá, es como un adelanto más, es como una especie de amenaza que nos hace el investigador sobre lo que va a hacer haciendo, sobre todo. Encuentro también algo muy interesante en el trabajo, y es que aparecen elementos interesantes, diferenciados. Aparece una normal agenciada por religiosas y aparece una normal indígena. Creo que la normal de Bolivia tiene ese elemento. Entonces hay una riqueza importante. Y aparecen 2 normales, de alguna manera, bueno, son más de acá del sector oficial, no diferenciados en cuanto a esos 2 elementos. Entonces sería como mirar realmente cómo es ese elemento, sobre todo el elemento indígena,
cómo está constituido, cómo son esos discursos, cómo se entrecruzan en una zona tan rica a nivel cultural, los discursos de los maestros frente al indígena como tal. Eso está claro, esa práctica pedagógica, sobre todo sabiendo que el Guayunaiki es una lengua que tiene sus elementos interesantes, y a mí como antropólogo me interesaría tremendamente mirar ahí qué es lo que está pasando, ¿no? Me llama la atención también al comienzo cómo presentas unos teóricos que de momento en la lectura del texto me parecen, bueno, yo hice 2 teóricos en la tesis mía, desarrollé 2 teóricos y ahí se muestran 6 o 7, pero hay algo que me llama la atención y que está afuera, que me parece muy importante, que es un texto de Habermas que se llama Conocimiento de Interés, que debería estar ahí precisamente porque estás manejando el aspecto crítico, ¿no? La parte crítica, la teoría crítica. Tengo también algunas preguntas. Yo hice un texto bastante largo, creo, como de 15 páginas, pero se me ocurre pensar de pronto, si estás trabajando en investigación en acción, trabajo talleres con maestros, hay que idearse una metodología que vaya en ese límite. Elaborar unos talleres que de alguna manera lo que estás haciendo se parezca a la investigación que estás proponiendo o que estás realmente ejecutando como tal. O sea, que un taller no sea, o que la recolección de datos no sea diferente a lo que tú propones. Porque a veces yo escucho investigación-acción y lo que hace es una investigación, una recogida de datos que no tiene nada que ver y no involucra a la gente que está ahí. Me parece, y eso es una de las ventajas que tiene la antropología frente a la sociología, que se va allá, al lugar, in situ, ¿no? A trabajar específicamente qué es eso. Hay indudablemente una preocupación por este tema, pero también me parece que hacen falta confrontar más los discursos que están ahí en esas normales, y sobre todo frente a realidades, como te decía ahorita, tan específicas como es esa minoría étnica que de por sí ya es un asunto problemático, ¿no? Como tal. Me parece rescatable una frase que aparece en un texto que tú metes ahí y dice que la socialización de resultados de investigación con miras a generar un espacio de participación activa en torno a la construcción de una propuesta pedagógica que articule los ámbitos epistemológicos, teóricos y metodológicos fundamentales para avanzar en un tipo de calidad educativa consecuente con los escenarios de desarrollo socioeducativo que demanda la región caribe colombiana con proyección nacional e internacional. Eso es llamativo, ¿no? Llama la atención porque de alguna forma no estás localizando nada, sino que estás también tratando como de integrar y lo haces en 4 normales que no están en un solo lugar, sino que, bueno, viendo la Duribia, que es bastante lejana, ¿no?, a nuestra realidad. Otro elemento que me llama la atención sobre todo es, digamos, cómo tú incluyes, al final hay una cita de Marx, por acá, bueno, cómo impacta, cómo lo que tú haces llama al cambio, ¿no? Hago una cosa, pero no solamente la reflexión, sino que propongo un cambio de esa realidad. Creo, en términos generales, y vincular a Freire también dentro de tu investigación es muy interesante, pero también que se vea más cada una de los teóricos que tú propones ahí, cómo Freire, digamos, trabaja con la gente, cómo hace ese tipo de trabajo y cómo eso se ve en la tesis que tú vas a proponer al final de todo, en la recolección de datos, en todo eso, cómo él entra allá al espacio como tal donde se lleva a cabo el trabajo.
creo en términos generales que preguntas, yo también te voy a dejar un texto que está por acá, pero sí me llama la atención y sobre todo de qué manera vas a recoger los datos con los maestros, que sería interesante proponerlo a nivel de talleres con ellos, porque lo tuyo es eso precisamente. O sea, para no caer, para no redundar en lo que ya dijo el compañero, entonces eso es como lo que yo te propongo y después te lo voy a pasar ya desde lo que hace un profesor de una normal y lo que pienso yo de eso. Muchas gracias, entonces. Bueno, gracias doctor José Miguel García por la invitación. Mi reconocimiento para Cecilia. Veo su acompañamiento, que es una garantía de que esta propuesta salga avante y sobre todo ofrezca alternativas para oxigenar este sistema educativo. Y respecto a esa gran preocupación que debe ser de todo el gobierno y de la sociedad por reafirmar, redimensionar la formación del maestro en este país. En realidad, las naciones no se determinan por los grandes ejércitos y por las armas, no se determinan por las posiciones esnovistas en lo económico, sino que las naciones se definen por la calidad de persona humana, hombre o mujer de una nación, garantizadas por el nivel educativo y esa calidad educativa garantizada por quien es maestro en un país. De manera que esta tesis va en ese filón de aportarnos elementos, luces y propuestas para mejorar, dar cuenta de cómo está y seguramente profundas reflexiones y sugerencias de cómo mejorar la formación de ese maestro en el país. A usted, profesora Janet, pues abono ese esfuerzo que nos ha participado en este trabajo y sé de que hay una buena oportunidad de ofrecerle a la costa Caribe y a Colombia por ende sobre ese reflexionar sobre lo que debe ser un maestro. Comparto con los compañeros una serie de inquietudes y sugerencias que han presentado. Pienso que ameritan tenerlas en cuenta. De pronto no sea necesaria la abundancia de teóricos sobre el caso, sino la profundización en varios de ellos y ir a su asidero, a sus obras clásicas, y eso le afianzará indudablemente su presentación de su exposición. Hay un elemento que lo decía el profesor Jorge, es que si es investigación-acción, es algo en movimiento, es algo en participación, es algo con los otros, es algo desde lo otro, es algo en poder medir qué es lo que se ha logrado en ese otro, en ese proceso de transformación permanente. Y eso es lo que hasta el momento el documento lo refleja, y es ahí en donde yo veo que también el profesor Barros, cuando él reclama la Universidad de Uribia, su particularidad etnográfica, cuando reclama la particularidad del otro tipo de universidad de normal dentro de una concepción religiosa, ellos están reclamando, en definitiva, y lo insistía mucho el profesor, y reclamo porque esto aquí entre maestros no podemos entender así en forma sencilla, es que esto están reclamando y los actores que cuando hablan, cuánto participan, en qué se transformaron, qué hicieron y qué logramos con Una ellos. despensa, todo. ¿No? Entonces, esa sugerencia pienso que la debes tener en cuenta, porque si la metodología es investigación-acción, lo que requerimos es que esos actores hablen y realmente se pueda constatar qué tanto lograron en esos procesos de transformación, ¿sí? Hablar de estos temas en un país como Colombia queda fácil, porque aquí no se ha sido riguroso en definir precisiones conceptuales de mucho calado. Aquí la pedagogía
y lo digo porque logré traer pues, como decano en la Universidad de Antioquia los 8 mejores pedagogos de Alemania, que es donde supone está la ciencia de la pedagogía, e indudablemente que ellos le dan ese rigor, pero la discusión a nivel universal pues también da cuenta que la pedagogía es una disciplina, no nos hemos podido poner de acuerdo, y por consiguiente, pues si nos atenemos a las corrientes, también su objeto de estudio lo colocan en diferentes puntos de referencia, ¿sí? En Colombia, pues como cualquier persona sin formación pedagógica puede ser maestro, y cualquiera puede hablar de educación con mucha solvencia, y hablar de estos campos tiene una complejidad enorme. Y lo que se trata con estos doctorados es de que le pongamos rigor a las cosas. Y también tenemos que hacer registro histórico y de ese proceso de evolución de todos estos conceptos tan trascendentales. El profesor que viene de La Habana sabe ese rigor con que les exigen también la diferenciación entre pedagogía y didáctica ya, que es una de las particularidades de ese sistema educativo. Pienso yo que aquí estamos empezando en Colombia con los doctorados. Por fortuna, pues vengo de una universidad que se le reconoce como pionera en esto. También he trabajado con la profesora Olga Zuluaga y con todo el grupo de pensamiento de la práctica pedagógica, y los he apoyado, y que no he hecho pues porque este grupo, que es de los pocos que está hablando en el país de pedagogía y de práctica, y con un buen desarrollo productivo en literatura sobre ese campo. Sé las dificultades que conlleva abordar este tema, pero invitaría a que tengan muy presente ciertos elementos que de pronto pueden servir en el avance de esta investigación. Mirar si estas escuelas normales, que no por fruto de sus prácticas, sino por una obligación de norma, más bien, tuvieron que de la noche a la mañana comenzar a hablar de investigación. La pregunta que queda ahí es, ¿cuándo se transformaron de docentes a docentes investigadores? Sería bueno dar cuenta cuál ha sido el proceso de cualificación de esos docentes como investigadores, para poder, si la preocupación en el país, una de las preocupaciones por los atrasos que tenemos de toda índole, es el proceso embrionario de la cultura de la investigación, y que lo requerimos fortalecerlo en las escuelas normales y en las facultades de educación, ¿sí? Para poder establecer si se han llegado, por lo menos en estas escuelas normales, a crear líneas de investigación. Sería interesante. Luego, ¿cómo constatar esa transformación de esa práctica, si es investigativa, en esos trabajos de grado y de monografía? ¿Cómo se refleja realmente ese avance de una sustentación metodológica, teórica y propositiva respecto a la investigación? Ojalá pudiéramos dar cuenta, al concluir tu investigación, si esas monografías o tesis o trabajos de grado, qué resultados han tenido y qué beneficios han tenido en el contexto, qué procesos han logrado realmente servir en ese proceso de transformación, ¿no? Si esos resultados de esos trabajos de avance en estas escuelas normales han sido publicados, y también, es decir, cómo se está afianzando el sendero de la investigación o el proceso embrionario de investigación en estas escuelas normales, y qué tanto deja preocupado a estos alumnos, a estos nuevos maestros, para continuar desarrollando esta cultura de la investigación. Sería una forma de poder apreciarse, ya que es el objeto de tu investigación. Entonces, que ojalá en la práctica podamos ver los resultados de esta acción transformadora de las escuelas normales en su práctica investigativa, ¿sí? En realidad es muy corto el tiempo, aquí están pasando cosas novedosas, después de la Constitución, pongo como pilón, después del 90 con dos procesos de reforma, procesos de acreditación de calidad, de los cuales tú también eres ahora, los procesos de creación de doctorados son muy recientes, que nos atrevimos por fin como país tímido a lanzarse a esta propuesta. La propuesta de RUD de Colombia parece bienvenida, abarca varias universidades, tiene líneas que están en desarrollo, y ojalá
se mantengan pues en esas propuestas a largo plazo de consolidarse. Pienso que es una investigación que la necesitamos, la necesita la región Caribe, la necesita el país. Dar cuenta realmente de que esa práctica no es una práctica rutinaria tradicional, sino que realmente es una práctica investigativa, pero que da cuenta con elementos de rigor, por qué es investigativa y para qué le sirve en un contexto particular. ¿No? Pienso que se requiere y sé que lo vas a sacar avante. Pienso que vas por buen camino. Muchas gracias, doctor. Gracias. Sí. Permiso para... Bueno, sea lo primero agradecer, lo dije de entrada, todas las sugerencias consideradas serán tenidas en cuenta. Como académico estoy segura que ello es con la intención de poder consolidar este proyecto. Debo confesar que olvidé relacionar los criterios de selección de las escuelas normales que hoy que nos acompañan en este proceso. No sé si es el espacio para decirlo, pues normales de instituciones, escuelas normales oficiales, que hayan sido sometidas a procesos de acreditación y que además hayan sido reacreditadas. Seguiremos desarrollando la componente epistemológica. Es una investigación en curso y desafortunadamente el tiempo corre y las orientaciones marcan derroteros bien particulares. Entonces nos señalan 30 minutos y poder defender en 30 minutos lo que tú has investigado en 4 instituciones con un grupo de 260 personas que hacen parte de la comunidad participante es bastante significativo. De igual forma, estamos aquí con el propósito de presentar los avances de la investigación en términos de construcción colectiva. Los resultados hacen parte de un segundo momento bien significativo. De hecho, tenemos testimonios de ello. Es que este proceso hace parte, tengo algo en contra y fue el tiempo. Yo tengo procesos, tengo testimonios de estudiantes, de padres de familia, los tengo sistematizados y pienso en vivo. Y eso es de los aportes significativos al proceso siguiente, poder mostrar cómo en las escuelas normales se empieza a despertar esa conciencia, primero de participación, luego de autorreflexión frente a unas prácticas que se han congelado en el tiempo, sobre premisas que identifican que las hemos hecho 40 años bien, entonces ¿por qué las vamos a cambiar? Desconociendo que hay retos, que hay emergencias. Por otro lado, la identificación de categorías que afloran al interior de las instituciones y que muchas veces son tan significativas porque salen de la comunidad participante y entonces van también encauzando. Son procesos que hoy yo no debía presentar inclusive avances, pero no es imposible. En una investigación de acción es indispensable que miremos cómo estamos avanzando como equipo. Tomaremos las consideraciones hechas. Los aportes tanto académicos como sociales están dados en términos de poder presentar a la sociedad una propuesta que sea un constructo democrático salido de ese ejercicio de los círculos de discusión, de las mesas de trabajo, de los encuentros con docentes, de esa autorreflexión generada de cara a una práctica pedagógica que amerita investigación. De hecho, lo decía cuando empezaba, las escuelas normales fueron sometidas a procesos de acreditación y detrás de la norma hay una realidad que señala que las instituciones, y no solamente las escuelas normales como unidades académicas, las instituciones educativas van detrás de la normatividad vigente y no estamos haciendo esa interpretación debida y no estamos centrando nuestras acciones en el considerar que la normatividad es esencialmente el punto de partida y no el de llegada. Entonces eso ha sido también fruto de los procesos de inversión en esas escuelas, en esas instituciones educativas y bueno, ante la pregunta ¿cuál ha sido el papel de los actores? Determinante, clave. Miren, sin los actores en las diferentes escuelas no hubiese sido posible el desarrollo de la investigación, no hubiese sido posible. Es una investigación en curso
estamos en un significativo proceso en donde son los actores claves los que van identificando los aspectos más sentidos producto de encuentros, de desencuentros, de diálogos académicos, de disputas, para generar esos aspectos que se consideran claves que deben ser tenidos en las instituciones educativas. Atendemos a lo de discursos, la propuesta de Habermas al interior del proyecto de investigación está considerada en la medida en que es precisamente esa interacción dialógica entre el sujeto que hace parte primero como objeto y luego como sujeto, ha sido considerada, la tomamos desde esa referencia, miraremos cómo la seguiremos profundizando, pero en este primer instante está para soportar esos procesos de interacción posibles. Y no cabe duda, el propósito de la investigación no es otro que generar un aporte significativo a la región y al país en torno a una propuesta que es altamente novedosa. Hablar de prácticas pedagógicas e investigativas en las escuelas normales, es más, saliendo un poquito de mi contexto, de las facultades de educación, es un aspecto que amerita no una investigación, y de aquí se deben desprender muchas, porque es que más allá de la propuesta de práctica pedagógica e investigativa, usted lo decía, hay que mirar cuál es el proceso de formación. No es decirle a los maestros vamos a investigar, es mirar, y eso hace parte también de esta inmersión en las escuelas, poder identificar los niveles de cualificación de nuestros docentes a los que se les dice en muchas instituciones, vaya a investigar, pero ¿cómo vamos a investigar si no tenemos la formación? Docentes que están a la espera de pensiones, próximos a salir de las instituciones, resistencias a procesos educativos, es más, docentes que están condicionados por una formación de 4 años, con los cuales han desempeñado 50 de trabajo. Yo sé y estoy convencida, como líder de un grupo de más de 200 personas en las instituciones educativas, 260 personas, que esta es una propuesta que amerita no solo tiempo, y condicionarla mañana es falso, pero sentir la satisfacción gratificante de poder dar respuesta a cuál es la mejor propuesta es el gran valor de este ejercicio, y saber que de él se van a desprender muchas más propuestas de investigación en torno a la cualificación de la práctica pedagógica investigativa. Muchas gracias. Gracias por el tema. Doctorado en Ciencias de la Educación de Colombia está en la Universidad Atlántico, ámbito de sustentación de examen de suficiencia investigativa. En la ciudad de Barranquilla, en las instalaciones de la Universidad Atlántico, a las 8:15 del día 18 de octubre del 2012 se dio inicio al examen de suficiencia investigativa del proyecto de tesis doctoral titulado Prácticas pedagógicas e investigativas en las escuelas normales superiores. Contexto y pertinencia de la calidad educativa, de la doctoranda Janet Sáquer García, tutoriado por la doctora Cecilia Correa de Molina. El jurado evaluador estuvo integrado por los doctores Kenwood Timamea Velázquez, Jorge Osvaldo Sánchez Vitral y Eduardo Barros Acosta. Finalizada la sustentación y respondidos los comentarios y preguntas efectuados por el jurado, se procedió a la evaluación correspondiente teniendo en cuenta los criterios de valoración del proyecto de tesis, coherencia, relevancia y pertinencia con base a la siguiente escala: excelente 4.5 a 5, sobresaliente 4.0 a 4.4, aceptable 3.5, 3.9, insuficiencia menor de 3.5. La calificación otorgada por el jurado evaluador fue de 4.4, sobresaliente. Felicidades.